Bienvenidas, bienvenidos al país que queremos. Hoy vamos a profundizar en el texto de propuesta constitucional. ¿Qué capítulo vamos a abordar? El número 2 de Derechos Fundamentales y Garantías. También en el segundo bloque hablaremos del derecho a la vivienda. Vamos a saludar a nuestros expertos, a Marisol Peña. ¿Cómo está, Marisol? Muy buenos días. Y a Tomás Jordán. Recordemos, Marisol Peña, abogada constitucionalista y académica de la Universidad del Desarrollo, y Tomás, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Valentina. Muy bien. ¿Listos para empezar el programa? Con toda la gana. ¿Listos para el programa? La semana pasada con Nicolás Vial abordaban el capítulo 1. Hoy es el capítulo 2 y vamos de inmediato a las gráficas que hemos preparado sobre este capítulo que habla de derechos fundamentales. Vamos a las gráficas y en primer lugar abordamos la naturaleza como titular de derechos fundamentales. Dice: la naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que les sean aplicables. ¿Qué significa, Marisol, que la naturaleza sea parte de esta propuesta constitucional, de la forma en que la acabamos de leer? A ver, muchas veces hemos insistido aquí en el país que queremos con Tomás de que hay ciertos principios a partir de los cuales hay que entender las normas constitucionales. Y sucede que el artículo primero, en su inciso primero, caracteriza al Estado como un Estado ecológico. O sea, ahí ya hay un primer punto de partida para decir la naturaleza va a jugar un rol fundamental. Ahora bien, hasta ahora hemos pensado que solo las personas, la persona humana, concebida individualmente, eran titulares de derechos fundamentales básicamente por lo siguiente, porque ser titular de un derecho fundamental significa que tú puedes adquirir derechos, pero también puedes obligarte. Y entonces, en el caso de la naturaleza, el bemol, digámoslo así, que se presenta es que podemos reconocerle derecho, por ejemplo, a que nadie dañe la naturaleza, pero es difícil pensar o concebir que la naturaleza puede estar obligada con las personas o con la sociedad. Tomás. Así es un eje estructural del texto constitucional que se propone. Si uno lo mira, hay varias partes que es mencionada la naturaleza, incluso como límite a otros derechos. El que seas titular de derecho, y siguiendo a Marisol, nos pone una innovación bien, que también ha sido en las últimas constituciones en Latinoamérica ha aparecido, en que permite que personas vayan a los tribunales o la legislación se haga cargo de resguardar esa naturaleza en representación de ella, porque Marisol tiene razón, la naturaleza no se va a autodefender o no va a tener obligaciones, pero lo que pasa es que las personas, el resto que habitamos, que la habitamos, somos los encargados de protegerla. Y por lo tanto, la forma de entender como sujeto de derecho es que hay un mandato a todos nosotros para que protejamos de mayor manera y mayor intensidad lo que es la naturaleza. En el derecho comparado, lo que se ha ido haciendo, la jurisprudencia, estoy pensando en Colombia, que hay una sentencia muy famosa, es que va en casos muy concretos, por ejemplo, un río es el que se protege, en razón de esa titularidad que tiene. No es que sea una cuestión que todo quede sin poder tocarse, sino que cada vez que se va a tener que, por ejemplo, desarrollar un proyecto de inversión, se va a equilibrar seguramente ese espacio natural con ese proyecto. Esa es la idea, ¿no? Que quede todo congelado, por decirlo de alguna manera. Vamos a la gráfica número 2, avanzando en este capítulo número 2 de Derechos Fundamentales. Hablamos del principio de progresividad en materia de derechos fundamentales. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva, atención con esa palabra, la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Marisol, hablamos del principio de progresividad. ¿Qué quiere decir esto en este tema que es tan sentido además de los derechos fundamentales? Porque son muchos: vivienda, salud, educación. Y todos los que has mencionado, Valentina, son derechos sociales, además. Claro, derechos sociales. No son derechos de los que llamamos de la primera generación, derechos de libertad. A ver, yo creo que aquí conviene relevar que la propuesta de nueva Constitución, previamente a empezar a tratar casuísticamente cada derecho fundamental, establece ciertos principios rectores, ¿verdad? ¿Quiénes son titulares de los derechos fundamentales? ¿Cuáles son los principios conforme a los cuales tenemos que entender los derechos fundamentales? Y uno de ellos es este principio de progresividad, que también se llama en el derecho internacional de los derechos humanos de no regresión. Esto es, que si ya a las personas se les ha reconocido un cierto estatus, especialmente en materia de derechos sociales, el Estado tiene que hacer, la comunidad en general, todo el esfuerzo para seguir aumentando ese estatus de protección y en ningún caso retrocederlo. Terminar diciendo tal vez que el principio de progresividad hay que entenderlo, creo que Tomás va a estar de acuerdo, como una expresión del principio madre en materia de derechos humanos, que es el principio
pro homine o favor persona. Siempre hay que interpretar los derechos fundamentales de una forma que potencie de la mejor manera posible a las personas. ¿Tomás? Sí, muy de acuerdo. Aquí hay una cuestión bien que hay que tener claridad, que es que si llegase a aprobar la propuesta, estos derechos no los podemos ir a exigir al día siguiente como en una fila, por decirlo de alguna manera, sino que el Estado y las decisiones públicas, en realidad, lo van a cumplir paso a paso. Eso significa progresividad, en la medida que el Estado tenga las condiciones económicas para irlo cumpliendo, pero como dice Marisol, tampoco puede retroceder, a menos que concurra una causal muy justificada, por ejemplo, una crisis económica, en que permita eventualmente, y eso va a tener que ser muy calificado, retroceder en alguna prestación. Pero la clave está en que como son necesidades muchas, como hay los derechos cuestan dinero y el Estado tiene ciertas condiciones económicas, se va cumpliendo progresivamente, es decir, a medida o paso a paso. De hecho, dice, el financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad, o sea, de a poco. Todo esto se va a aplicar paso a paso. Vamos a la siguiente gráfica. Vamos a igualdad y no discriminación. Toda persona tiene derecho a la igualdad y comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Marisol, en la Constitución vigente se habla, todas las personas nacen libres e iguales y además también se habla de la igualdad ante la ley. No hay persona ni grupo privilegiado y este artículo apunta también a eso que ya tenemos en la Constitución vigente. Pero ¿cuál es la novedad en esta propuesta? Porque es importante. Cierto. El derecho a la igualdad es un derecho clásico. Aparece ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1879, de ahí para adelante. Pero se suele distinguir hoy día entre lo que es la igualdad formal, que significa que todos quienes están en la misma situación deben ser tratados de la misma manera. La novedad que tendría la propuesta de nueva Constitución es que agrega el concepto de igualdad sustantiva, que también se denomina o se conoce como igualdad material y que apunta a la igualdad de oportunidades. Esto es, como se dice normalmente, intentar nivelar la cancha creando un conjunto de condiciones mínimas para que se reduzca el espacio de las diferencias naturales que existen en la sociedad. Porque termino diciendo, no es lo mismo una diferencia natural que pueda existir, por ejemplo, entre un niño y un adulto, que es una diferencia casi biológica, a una discriminación, que significa un trato arbitrario que no se condice con la consideración particular de la situación precisa en que cada persona puede encontrarse. Sí, ahí, siguiendo a Marisol, se distingue entre esta igualdad formal, es decir, a nosotros se nos aplica el Código Civil, el Código Penal, a todos si cometemos un delito, salvo que haya una excepción, pero esa es la regla general, ante la ley y por lo tanto en la ley. Significa que a todos se nos aplica de igual medida. Pero al mismo tiempo permite ciertas diferencias siempre que estén justificadas, que es una discriminación no arbitraria. Por lo tanto, toda aquella diferencia no justificada sería una discriminación arbitraria. Pero por otro lado, también está esa igualdad sustantiva, que es que un punto de llegada en que se tienen que ir removiendo los obstáculos para que las personas podamos ir tratando cada vez más de tener una posición de mayor equivalencia entre nosotros y por lo tanto, por ejemplo, los grupos históricamente excluidos, incluso expresamente lo señala la idea de igualdad sustantiva, se refiere a ello. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar medidas necesarias para ir corrigiendo esas posiciones que están más atrás o que de discriminación histórica. Perfecto. Vamos ahora, avancemos en este capítulo número 2. Hay derecho al agua. Atención con esto. Toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y también las futuras generaciones. Marisol, ¿qué significa este derecho al agua en la propuesta? Bueno, hay que entenderlo siguiendo las directrices del derecho internacional de los derechos humanos como un derecho de acceso al agua. Porque el agua hay que entenderla naturalmente como un bien absolutamente indispensable para la vida. Y estamos hablando no solamente del agua que se consume, sino que aquella agua que es necesaria en relación con las políticas de saneamiento, ¿verdad? Por lo tanto, se garantiza el derecho de acceso al agua en condiciones que ojalá sean las propias de la igualdad sustantiva que mencionaba Tomás. Yo diría que esta es la forma genérica en que se plantea el derecho. Sí, es bien interesante porque se establece que el derecho humano al agua, las personas tenemos un derecho prioritario
a consumir agua, por un lado. Incluso las normas internacionales se refieren a ciertos metros cúbicos. Al mismo tiempo el saneamiento, es decir, un agua potable, un agua que podamos para que nos permita vivir. Y ahí la propuesta incluso fija que el consumo humano es una prioridad constitucional. Entonces, en el momento que tengamos que distribuir el agua, las personas tienen el uso prioritario y por lo tanto toda política pública debe estar enfocada a que se cumpla este derecho humano al agua. Entonces, no es tan fácil, por decirlo así, cuando se toma una decisión pública siempre va a haber el consumo humano es prioritario y después vendrán otras prioridades. ¿Cómo se materializa esto en momentos en que el agua también es un bien escaso, crisis hídrica, quizás restricciones, siempre está esa amenaza, sobre todo en un escenario de sequía? Bueno, lo primero es que, tal como tú lo has leído, Valentina, la última parte de la norma referida al derecho al agua dice que debe tenerse presente que el agua esté disponible para las futuras generaciones. Sí. Este es un concepto básico dentro de algo que es mucho más amplio y genérico como el concepto de desarrollo sustentable, que es la equidad intergeneracional. Las decisiones que tomemos hoy día van a impactar inevitablemente en el mundo que vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ahora, naturalmente esto se va a traducir como todos los derechos más sociales, más vinculados con el desarrollo de la persona dentro de la comunidad en políticas públicas. Y ahí hay un cambio bien sustantivo en la Constitución, que tal vez lo comentaremos en otro programa con más detalle, pero los derechos reales de aprovechamiento de aguas sobre los cuales existía hoy un derecho de propiedad se van a transformar en permisos, sí, que van a ser otorgados por el Estado a través de una Agencia Nacional de Agua en concurso con los consejos de cuencas, que van a tener representación de las comunidades y también de los grupos interesados, donde seguramente van a estar los grupos ecologistas. Y esa agencia es la que va a ir fijando la prioridad en el uso del agua. Hoy día igual se viene haciendo. La DGA cumple un rol de priorizar el consumo humano por sobre muchas veces otros tipos de consumo. ¿Por qué? Porque tiene que resguardar primero que todo la dignidad, la vida de las personas y después va distribuyendo de otra manera. La Agencia Nacional va a cumplir ese rol. Pero, perdona Valentina, tal vez aquí hay un punto que podría conectar con lo anterior, con la progresividad o no regresión, porque probablemente va a haber muchos en Chile, si se aprueba la propuesta de nueva Constitución, que van a pensar, bueno, yo tenía un cierto estatus, que era un derecho de propiedad sobre el derecho real de aprovechamiento de agua, y ahora voy a estar más minusvalorado porque voy a estar afecto a un permiso administrativo que es esencialmente revocable por el Estado. Entonces, todo esto conjugado puede dar origen a temas de justiciabilidad que en definitiva van a significar los tribunales vayan marcando los límites. Y muy breve sí, aquí, porque acá nos vamos a otro tema, sí, pero entre derecho al agua y sí, autorización de uso de agua, que es lo que cambia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, hoy día la Constitución establece el derecho de aprovechamiento de agua, no el derecho sobre el agua en sí misma. El agua es un bien natural. Aprovechamiento de agua, ya. Sí. Hoy día lo que la propuesta señala es que tú vas a tener autorizaciones administrativas para cumplir la finalidad para la cual se te otorga, que es muy común en el derecho comparado. Si nosotros comparamos todas las constituciones, el único país que tiene derecho a aprovechamiento de agua de propiedad es Chile. Por lo tanto, la regla general son las autorizaciones y que cumplan una finalidad pública o una finalidad de bien común. Por lo tanto, tú puedes utilizar el agua, hacerte de ella y ocuparla siempre y cuando cumplas esas finalidades que el propio legislador seguramente te va a restablecer. Y una de esas va a ser, por ejemplo, si te eres agricultor, que la destines a la agricultura y no que, por ejemplo, especules con ella. Y esa es una gran diferencia entre los formatos de tipo de autorización versus derecho de aprovechamiento. Resuelta la duda, pero es verdad que es un tema para profundizar. De hecho, en medio ambiente se habla de este derecho. Pero avancemos en nuestro capítulo 2, en el que estamos hoy día. Vamos a la siguiente gráfica. Hablamos del derecho de niños, niñas y adolescentes. El Estado tiene deber prioritario de promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y su derecho a ser escuchados y a participar e influir en todos los asuntos que los afecten, en grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida
familiar, comunitaria y social. Se incorporan los niños, niñas y adolescentes en esta propuesta, son también un eje que estuvo muy presente en el debate de la Convención Constitucional, ¿no? También hasta incorporarlos en el derecho a la posibilidad de voto desde más jóvenes, 16, 17 años, con voto voluntario. Y también como límite la autonomía progresiva, la libertad que tienen los padres para elegir el establecimiento de enseñanza de sus hijos en un programa anterior. Sí. A ver, yo diría que una tendencia del constitucionalismo de última generación es incluir en el texto de las constituciones los derechos de grupos que son particularmente vulnerables en el contexto de la convivencia social. Y por eso que las constituciones de última generación, particularmente en Latinoamérica, contemplan derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos de las personas en situación de discapacidad, derechos de los adultos mayores. Entonces, esto digamos que es una tendencia. Y por otra parte, decir que este derecho viene claramente a tomar los aspectos fundamentales de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional ratificado y vigente en Chile hace muchos años, que ha significado que ya desde hace tiempo los tribunales de justicia, por ejemplo los tribunales de familia, en asuntos en que tengan que decidir sobre el cuidado personal de los hijos, lo hagan teniendo presente el interés superior del niño. O sea, nos ponemos al día, digamos, con las constituciones modernas en esta propuesta. Es muy relevante. Yo creo que los niños y niñas adolescentes tienen el texto constitucional, nos ponemos al día, le otorgamos una relevancia jurídica que en fondo mandata, lo hemos dicho en otros programas, mandata a las políticas públicas que tengan en consideración. Hay dos claves ahí, creo yo: el interés superior, que es que se tomen decisiones o acciones para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y su desarrollo progresivo, es decir, que se consideren su nivel de desarrollo físico, emocional, en la toma de decisiones paulatinamente. En los tribunales se utiliza habitualmente en los juicios de familia para efectos de tomar decisiones sobre su identidad, con qué padre quieren o no estar. Entonces, es el niño, niña y adolescente el que es el centro de la toma de las decisiones, en este caso de la política pública como también de los tribunales. ¿Desde cuándo esto aparece en las constituciones? Estamos hablando que es algo moderno, pero ¿cuándo aparece? ¿Cuándo surge? Yo diría que lo he visto en la Constitución colombiana del año 1991, por ejemplo, que es una de las constituciones que inaugura en la década de los 90 lo que se llama como una nueva corriente, el constitucionalismo latinoamericano. Pero quiero decir que es una tendencia más latinoamericana que europea o asiática. Y esto por una razón cultural, a mi juicio, es mi opinión personal, porque en la cultura latinoamericana nos hace mucho más sentido que las cosas fundamentales estén escritas en el pacto básico de la convivencia y no sean simples principios que podamos inferir. Los europeos suelen tener constituciones mucho más breves porque... Son anteriores también a toda esta corriente. Pero algunas, las de Europa del Este, por ejemplo, son nuevas y no tienen tanto desarrollo como el que vemos hoy día en esta propuesta. En la de Bélgica está el derecho muy bien desarrollado. Hay que tener a la vista que la Declaración de los Niños y Niñas es del 59 y el convenio del 89 ratificado el 90 en Chile. Por eso que Marisol decía que ya llevamos, pero ha costado, yo creo, décadas incorporar a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos de acuerdo a estas propias reglas, en el sentido de progresividad, su interés superior. Pero yo creo que por eso es un salto no menor que esté en el texto constitucional. Y así como están los niños, vamos a avanzar a la siguiente gráfica porque también están los adultos mayores. Derecho de adultos mayores. Las personas mayores son titulares de derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Asimismo, tienen derecho a envejecer con dignidad, obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, accesibilidad al entorno físico, social. Es un poco más larga la norma, pero vamos a profundizar de inmediato en este derecho de adultos mayores que está en el capítulo 2, Marisol. De nuevo, traer a la Constitución una tendencia que se aprecia ya desde hace un tiempo en el derecho internacional de los derechos humanos. Hay una convención de Naciones Unidas sobre el adulto mayor. Y el concepto básico, o los conceptos básicos, diría yo, de esa convención son, en primer lugar, que las personas que llegan a esta etapa que llamamos de la tercera edad normalmente
tenemos que tratarlas con dignidad, porque aunque sufran un deterioro de funciones cognitivas o físicas evidentes, eso no significa que sean sujetos desechables para la sociedad. Entonces, el concepto de dignidad de toda persona se proyecta muy especialmente en esta etapa de la vida. En segundo lugar, el derecho a participar. Uno en los países europeos ve que las personas mayores tienen múltiples posibilidades de trabajo. Uno va a un museo, por ejemplo, y quien hace de guía en el museo suele ser adultos mayores. Entonces, su derecho a seguir participando en la vida nacional. Y tercero, mantener en la medida de lo posible el respeto de su autonomía, es decir, que puedan decidir, por ejemplo, sobre cuidados paliativos en el final de la vida, sin que necesariamente sean reemplazados por el solo hecho de ser adultos mayores por las decisiones de los hijos u otros familiares. Sí, aquí también es un avance en que hay grupos que parecieran estar excluidos o invisibles muchas veces, como el adulto mayor, pero que la Constitución toma y lo releva. ¿Para qué? Para que las decisiones que se vayan adoptando en materia de seguridad social, lo dice la norma, salud, tengan que incorporar políticas expresamente destinadas a ellos para que esa etapa, que además se produce una disminución física como también de remuneraciones, puedan tener una vida digna hasta el final, hasta los últimos días y por lo tanto acondicionada. Hablábamos muchas veces del rol que van a tener los municipios, los gobiernos regionales y ahí me parece que hay un mandato claro a las nuevas políticas públicas que lo incorporen. De hecho, se habla de la autonomía, independencia, de la participación política y social a una vida libre de maltrato. O sea, son varios los puntos. Todo esto es un mandato para la política pública. Al legislador y después a la política pública que llevan a cabo los gobiernos de turno. Perdón. Bueno, parte de las normas entonces de esta propuesta, de este capítulo 2, es mucho más extenso el capítulo 2 de la propuesta constitucional, pero hemos revisado con Marisol, con Tomás, parte del contenido y nosotros los invitamos a continuar revisando la propuesta y vamos a seguir, de hecho, en el siguiente bloque con Marisol, con Tomás, con un panel de invitados hablando de la vivienda digna. Vamos a una pausa, ya regresamos. There are moments in life when one... Regresamos al país que queremos y vamos a continuar esta conversación sobre la propuesta constitucional. Vamos a abordar el derecho a la vivienda digna y tenemos a dos invitados para profundizar en este artículo. Benito Baranda, ex convencional, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias y muy contento además de poder estar trabajando este derecho hoy día aquí en el país que queremos, así que gracias. Y vamos a desglosar. Saludamos también a Guillermo Orlando, ex subsecretario de Vivienda. Bienvenido. Así es, muchas gracias por la invitación. Y a nuestros abogados constitucionalistas que continúan con nosotros para abordar este tema, Marisol Peña y Tomás Jordán. Los saludamos. Los invitamos, eso sí, antes a revisar una nota que hemos preparado justamente sobre este derecho, el derecho a la vivienda digna. Vamos a revisarla. Una de las novedades en la propuesta constitucional es el derecho a la vivienda digna. Ni en la actual Constitución ni en las anteriores de nuestra historia se encontraba este derecho. Los expertos nos señalan que el derecho a la vivienda digna es nuevo en las constituciones del mundo. Pero, ¿qué propone el texto de nueva Constitución? Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Donde el Estado lo que garantiza es que tú vas a tener derecho a la tenencia segura, ¿ya? Tú no tienes derecho a la vivienda propia, sino que más bien el Estado te garantiza la tenencia de ese inmueble, ¿ya? Esto es bien sensible para la población chilena porque la casa propia o la vivienda propia no solamente es una aspiración de dignidad, sino que además es una forma en la que los chilenos ahorran y es lo que aspiran a heredar a sus hijos el día de mañana. Para algunos la propiedad no está garantizada en este derecho, pero para otros es una posibilidad. Pero lo que se reconoce es el derecho a la vivienda porque la vivienda se puede otorgar de distintas maneras. Es decir, uno puede tener un arriendo, por ejemplo, uno puede tener derecho de superficie, uno puede tener propiedad. Las fórmulas de políticas públicas a nivel comparado varían y cada una tiene su mérito. Según la propuesta, es el Estado el que tomará las medidas necesarias para el goce oportuno de una vivienda digna, pero este artículo dice mucho más. Revisemos. Además, se establece que debe haber habitabilidad, espacio y equipamientos suficientes, la disponibilidad de servicios, la ubicación apropiada, entre otros. El Estado va a tener un rol más preponderante, más que el que tiene hoy día,
Y eso tiene algunas dificultades desde el punto de vista de la libre competencia, de los subsidios cruzados, del precio al que esas viviendas se ponen a disposición de la población, si es una disposición en arriendo o en propiedad. El Estado va a tener primero más deberes y es cierto que se le dan más atribuciones. Hay que tener recursos y muy buenas políticas públicas y ojalá que este no fuera un tema de trinchera, ojalá tuviéramos unas políticas de Estado en esta materia que nos permitan generar hábitat y viviendas adecuadas para todos los chilenos y chilenas finalmente. Pero ¿cómo se va a materializar el derecho a una vivienda digna? El gobierno tiene 2 años para redactar una ley sobre vivienda digna. Así lo mandata la propuesta constitucional. Luego el Congreso tiene 2 años para su tramitación. Una vez que la ley esté lista, estarán las condiciones para que este derecho social se pueda materializar. Bien, hay una breve introducción, ¿no?, de lo que es este derecho, un derecho nuevo y que habla de vivienda digna. Pero quería preguntarles y que ustedes definan qué es vivienda digna. Partamos con Benito. ¿Cómo se entiende una vivienda digna en esta propuesta constitucional? Bueno, el derecho lo que habla es una vivienda digna y adecuada. La definición, ¿no es cierto?, y los atributos de una vivienda digna vienen por lo adecuado. Eso es lo que se usa internacionalmente, ¿no es cierto? Y esa vivienda adecuada lo que permite, ¿no es cierto?, es que la persona pueda vivir dentro de un espacio donde pueda desarrollar su familia, que tenga un entorno que le permita también vincularse, ¿no es cierto?, a la sociedad, que sea al alcance también de su poder económico, ¿no es cierto?, para poder acceder, que le entregue una tenencia segura, que a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que decía una de las personas que comentaba allí, la tenencia segura es un concepto del derecho internacional que lo que habla, un concepto nuevo que se ha desarrollado, ¿no es cierto?, por los expertos de vivienda en el exterior, que habla de los distintos tipos de tenencia. Uno de ellos es la propiedad plena, ¿ya? Otro es, ¿no es cierto?, la propiedad colectiva o la propiedad en cooperativa, tiene distintos tipos. Y también, ¿no es cierto?, que sea accesible asequible para las personas que puedan tener, por ejemplo, alguna discapacidad o que puedan tener, ¿no es cierto?, una edad mayor y que esa vivienda, ¿no es cierto?, les permitan poder habitarla adecuadamente dentro de ese lugar y que, el entorno sea un entorno... yo quiero agregar allí que lo que hoy día hace el Ministerio de Vivienda se ha aproximado mucho a eso, porque si ustedes visitan una de las últimas villas que me tocó estar, que es la Villa Antumapu, detrás de la Universidad de Chile, aquí en Santiago, en el campo de Antumapu, en la zona sur de Santiago, tú ves esa villa, que Guillermo la conoce bastante bien, le tocó en este periodo, ¿no es cierto?, que estaba él inaugurarla. Esa villa tiene casi todos esos atributos, ¿ya? Que se describen dentro de esta vivienda digna, que están en el segundo inciso, justamente en el segundo párrafo del derecho a la vivienda. Guillermo, es importante que esté consagrado en una propuesta el derecho a la vivienda digna y también la misma pregunta, ¿qué es vivienda digna? ¿Coincide con Benito en la definición? Varios comentarios, lo comparto plenamente, ¿no? El derecho internacional después tiene una serie de bajadas, solo para mencionar algunas y con el lenguaje lo menos técnico posible. Es que tengas confort adentro, que no tengas frío, te lo pongo en ese lenguaje. Si es una zona sísmica, que no se te caiga la casa, si lo pongo en ese lenguaje, ¿no? Es que no hay hacinamiento, que hay espacios suficientes y depende del tamaño del hogar. El equipamiento, el entorno y sin ánimo de defender el MIMBU, quiero hablar sino de la política habitacional de nuestro país en la última década, la verdad que se ha ido mejorando mucho. Reconozco todos los proyectos que mostraste en televisión, obviamente los conozco, porque nos tocó desde buscar los suelos, los desarrollos con las familias, con los pobladores, en fin. Y la verdad que eso afortunadamente en nuestro país ha ido mejorando mucho. Me quedo con la segunda parte. Yo en lo personal comparto plenamente que esté en una constitución el derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque, y voy de inmediato a algunas dudas que tengo, pero no el que esté en el texto. Yo creo que una sociedad cuando define de que es una prioridad que no haya ningún ser humano que viva bajo un estándar, que creo que es un acto de madurez y necesitamos hacerlo. Hoy día hay casi cerca de un poco más de 500.000 de familias quienes viven en condiciones muy difíciles. Solo algunas dudas, pero que probablemente nos van a ayudar a explicarlo. Y ojo, no es estar en contra del texto, que yo lo aplaudo con mucha fuerza. Dos aprensiones. Una, que no quede entonces como la expectativa de que esto se resuelve en 2 meses, porque cuesta mucho hacerlo. Yo mismo que me ha tocado trabajar en Haití u otros países donde está también el derecho a la vivienda, y tú sabes que países que, a pesar que esté escrito, cuesta. Y el segundo punto, que Tomás y Marisol me encantaría que nos ayudaran en esto. También he trabajado, por ejemplo, en Argentina en estas temáticas y muchas cosas se judicializan. Y cuando se judicializan,
mira la simetría, la desigualdad que se te forma. A veces las personas que tienen más vínculos, por ejemplo, con abogados, terminan ellos poniéndose al primero de la fila, y eso que creo que hay que ser cuidadoso para ser respetuoso con quienes llevan más años esperando. A ver, aquí quiero incorporar a Marisol y a Tomás para preguntarles qué dice la experiencia internacional en cuanto a derecho a la vivienda, porque entiendo que es un derecho fundamental nuevo en las constituciones del mundo. ¿Es así? ¿Y qué pasa a nivel exterior con esto? Marisol. Diríamos que efectivamente se trata de un derecho que las constituciones contemporáneas han venido reconociendo sistemáticamente, y cuando no lo habían hecho aún, habían sido objeto de reconocimiento jurisprudencial. Un caso muy famoso en el mundo fue el reconocimiento que hizo el Tribunal Constitucional de Sudáfrica respecto al derecho a la vivienda, sobre la base de ligarlo estrechamente con el valor de la dignidad humana. De tal manera que aun cuando las constituciones no lo recogían todavía en su texto escrito, era posible para el juez inferirlo, derivarlo directamente de la dignidad humana, agregando que, complementariamente a lo que se ha dicho, el derecho a la vivienda en buenas cuentas significa que tengamos un techo digno y adecuado que nos cubra. Y tiene que ver con otro derecho que la jurisprudencia también ha desarrollado, particularmente en Colombia, que es el derecho a un mínimo vital. Sí, se ha mirado, la constituyente miró, por ejemplo, el caso español, en el cual está la vivienda digna y adecuada en términos parecidos, y por lo tanto viene a recoger una corriente en los últimos años y últimas décadas de establecer mandatos fuertes al Estado y a los poderes públicos en la política de vivienda. Por eso cuando uno sube al nivel constitucional un bien, en este caso la vivienda digna y adecuada, lo que hace es mandatar fuertemente al legislador y a la política pública para que, siguiendo esos mandatos constitucionales, lleven a cabo decisiones de política pública, cualquiera sea esta, pero en el fondo cumpliendo ese estándar internacional, cumpliendo ese estándar nacional en el texto que se está proponiendo. ¿Y cómo se materializa esto? Y aquí vuelvo a Benito, a Guillermo. ¿Cómo materializamos este derecho a la vivienda? Hay críticas que dicen que acá no se garantiza el derecho a la propiedad, entonces profundicemos en lo que incluye este derecho a la vivienda y cómo logramos que se haga realidad. Benito. Bueno, entre los atributos, como decía antes, se pone la seguridad de la tenencia, que no se relaciona con lo que dice el Código en Chile, sino que se relaciona con lo que se ha ido desarrollando, ¿no es cierto?, a nivel internacional. ¿Qué significa seguridad de la tenencia? Y lo decía una de las personas que comentaba, uno de los abogados, ¿no es cierto?, que comentaban en el reportaje que tú hiciste, que esa seguridad, abarca todos los tipos de tenencia. Una, por supuesto, la mayoritaria en Chile y en los países similares a Chile, es la propiedad. Ya eso en todos los países latinos, la propiedad es lo más importante de los pueblos originarios y también de los inmigrantes, ¿no es cierto?, españoles, italianos. La propiedad es muy importante, no así en los países anglosajones, ¿no es cierto? Pero en el caso de nuestros países, la propiedad es extremadamente importante, y si mal no recuerdo, más del 60% de las familias en Chile o son dueñas de su casa o la estamos pagando. Entonces, en el fondo, eso es lo más fuerte y eso es lo que más hace el Ministerio de Vivienda, es entregar viviendas en propiedad. Son heredables, la persona puede tener la propiedad plena, ¿no es cierto? Y eso es lo más. Pero deja abierto a otras maneras también que puede hacer la política pública. Porque, por ejemplo, en el inciso 4 dice claramente que le corresponde también al Estado hacer viviendas de acogida. Y la vivienda de acogida es transitoria. Por ejemplo, si tú sufres violencia intrafamiliar, vas a llegar a un lugar, como lo ha hecho el Estado de Chile, ¿no es cierto?, ha construido hospedería, ha construido viviendas de acogida, que son transitorias. Bueno, esa tenencia o el mismo ministerio, ¿no es cierto?, hace unas casas para personas mayores dentro de villas que se las entrega de por vida a una persona mayor. No en propiedad, sino se las entrega, pero eso es un porcentaje mínimo de vivienda. La mayor cantidad de las viviendas entregadas son viviendas en propiedad que la persona después le hereda a su familia. Y eso está dentro del concepto global de seguridad de la tenencia. Pero este artículo apunta a viviendas en propiedad, viviendas en arriendo, diferentes tipos de programas. ¿A eso apunta este artículo? Lo explicaba muy bien Benito. Quiero poner dos prismas. Uno, el texto, y otro, lo que hace el Ministerio actualmente. El texto, como bien lo explica Benito, te permite de que el día de mañana haya vivienda en propiedad y también haya vivienda en arriendo. Pero hoy día también se permite eso. Yo creo que es bueno reforzarlo. Ahora, la idiosincrasia de nuestro país, que uno siempre tiene que respetarla y escucharnos como pueblo, ¿cierto? Más del 90, es casi el 100% de las viviendas los últimos 30 años han sido en propiedad, cuando se construye desde el Estado. Entonces, yo sé que esto ha generado
ciertas dudas, ciertas aprensiones, pero en realidad, si es que tú ves el texto, te permite el día de mañana ver a un gobierno que le gusta, ¿sabes qué más? A nosotros nos gusta más el arriendo. Habrá otro que le diga que a nosotros nos gusta mucho más la propiedad, ¿no? Lo que nos tocó hacer fue casi todo propiedad. Pero no es que el texto prohíba la propiedad, yo creo que es sano y sensato de clarificarlo para todos quienes estén escuchando hoy día. Sí, Marisol, Tomás, agregar algo a este punto, porque se ha escuchado mucho o ha habido mucha crítica respecto a que el texto no dice que se garantiza la propiedad de una vivienda, sino que se habla de vivienda digna, pero es bueno profundizar y quizás en lo mismo que dice Benito y Guillermo. Sí, desde luego decir que no tendría sentido, ¿verdad?, que la propuesta constitucional tratara el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda en numerales distintos si se confundieran. Ahí hay una razón, digamos, de texto geográfica. Pero fuera de eso, el derecho a la vivienda, quiero insistir, significa fundamentalmente que la persona quede guarecida, con un techo que la pueda cubrir a ella y a su familia en sus necesidades básicas. Yo quería aprovechar de puntualizar solamente en relación con lo que decía Benito. Es cierto que internacionalmente existen o se reconocen muchos tipos de tenencia, pero pienso que va a haber un problema interpretativo a partir de la norma del inciso segundo que estamos conversando de este artículo en la medida que se garantiza la seguridad de la tenencia, porque en Chile el que es tenedor no es lo mismo que el que posee y que el que es propietario. Quiero graficarlo esto con un ejemplo. La persona que se ha tomado una propiedad de veraneo porque no hay nadie ahí está ejerciendo la mera tenencia, pero no tiene un título legítimo. No quisiéramos, ¿verdad?, que a partir de una interpretación errada del texto que se está proponiendo, esa persona pudiera invocar ante los tribunales el derecho a no ser lanzado o erradicado de ese lugar porque la Constitución garantiza la seguridad de la tenencia. Entonces, creo que tener mucho cuidado cuando la Constitución usa conceptos jurídicos tan abiertos e indeterminados. Tomás. Dos cosas. Yo creo que una es claro lo que señalaba lo invitado y también el experto, el profesor Rajivich, respecto de que es una habilitación a que el Estado, la política pública, tome el camino más adecuado para cumplir ese mismo estándar constitucional que es de la vivienda digna adecuada. Y la tradición chilena, por decirlo de alguna manera, siempre ha hecho énfasis en la propiedad desde hace muchas décadas atrás. Recordemos, la idea de la vivienda propia es una cuestión que está en el inconsciente o consciente colectivo, podríamos decir, por un lado. Dos, sobre la seguridad de la tenencia, ahí tengo un matiz porque el párrafo segundo le dispone al Estado tomar las medidas para tales cosas y entre ellas la seguridad de la tenencia. Por lo tanto, no se refiere a que una persona particular pueda ir a reclamarle que esté en una toma, que esté en una casa que no le corresponde a él, que no sea propiedad ni siquiera en arriendo, a pedirle al Estado o a un tribunal que le asegure estar ahí. Porque lo que dice la norma es que el Estado tomará aquellas medidas para, y entre tales cuales es la seguridad de la tenencia, por lo tanto se referirá necesariamente, porque así lo debe hacer el Estado, a aquellas que están en un uso legítimo, legal, ya sea en posesión, en propiedad o en otra forma de estar ahí. Ya. Yo quería Benito, hacer una ¿sí? observación allí porque cuando, con todas las asesores y también viendo en derecho comparado, tú ves el derecho a la vivienda digna y adecuada en el resto de las constituciones del mundo y no te hablan de propiedad. Propiedad está en el derecho a propiedad. Y en este caso, ¿no es cierto?, en el artículo 78. Claro. ¿Ya? Ahí está el derecho a propiedad. Entonces, la casa es tuya, es propia, ¿no es cierto?, cuando tú recibes tu escritura. Y esa escritura te la entrega el Estado, una empresa inmobiliaria, no sé. Y esa propiedad es tuya y es heredable, ¿ya? Y lo quiero señalar porque cuando uno construye, ¿no es cierto?, un nuevo derecho para esta Constitución, lo que hace es ver cómo se ha construido también en otras partes. Y al ver, ¿no es cierto?, cómo se ha ido construyendo en otras partes, lo que se habla es de vivienda digna y adecuada. Y inclusive son más restrictivos que el nuestro. Nosotros nos extendimos más en el texto, ¿no es cierto?, para poder mandatar más al Estado en algo que había que direccionarlo en este nuevo derecho. Se dan más herramientas al Estado. De hecho, el Estado acá tiene un rol. El Estado tomará medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno. El Estado puede participar en el diseño, la construcción, rehabilitación, innovación de la vivienda. ¿Pero el Estado tiene los recursos para esto, Guillermo? Es buena esa pregunta, porque esa es la segunda parte. Hemos hablado de toda la parte, si quieren... ¿Qué significa? Inspiracional, ¿no? Claro. Y que una sociedad se pone de acuerdo y esto para nosotros es prioritario. Y vuelvo a insistir que yo creo que son miles o millones que lo aplaudimos que así sea. Ahora,
si es que después el Estado no tiene los recursos, te queda un poco esta palabra en el aire, ¿no? Afortunadamente, algo de tecnicismo, ¿no? Nuestro país es uno de los países que más invierte en vivienda en el mundo como porcentaje de su PGB. Si tú incluso lo comparas con la OCDE, quiero ahora compararme ahora con la primera división económica del mundo, el presupuesto del Ministerio es algo así como 1,6% del PIB, que son muchos recursos a todo esto. Pero así todo es insuficiente para resolver esto en pocos años. Entonces, por eso que también pongo a la mesa que las expectativas sean las correctas. El Estado promedio construimos entre 50, 65, 70 mil viviendas al año. Y tenemos un déficit de 600 mil viviendas. Casi 600 mil según distintos... 500.000, 600.000. Por ende eso toma tiempo y por eso es tan importante, mira, después son parte de los reglamentos, una serie de otras cosas, pero también hay que hacer mucho trabajo, mucha gestión, no es parte de la Constitución, pero el Ministerio, para que tú resuelvas estos temas, tienes que ir a cada territorio, buscar un terreno, estar con los comités, ver a la mejor empresa de esa zona, que esté en los recursos, financiarla bien, que técnicamente cumpla todos los objetivos, y eso sí, eso no hay que perderlo. Entonces, los recursos, nuestro país invierte muchísimo, pero con los pies en la tierra, esto igual va a tomar no pocos años, a pesar de que quede en un texto, sea este texto u otro texto a futuro, sea cual sea la decisión de la democracia, obviamente, en algunas semanas más, ¿no? Marisol, Tomás, el rol del Estado en esta propuesta justamente de vivienda digna, ¿cómo lo evalúan ustedes? En lo personal, me produce mucha esperanza que el verbo que se haya usado en la norma, en la propuesta constitucional para la responsabilidad que se le asigna al Estado en la construcción, en el diseño, ¿verdad?, de viviendas, es el verbo podrá. El Estado podrá participar en la creación y eso creo que no debiera sino ser interpretado a la luz de lo que establece el inciso segundo del artículo primero de la propuesta. Esto es que Chile es una república solidaria. La solidaridad entonces se constituye en un valor que no solo supone el despliegue, ¿verdad?, del Estado a través de políticas públicas, sino que me parece que en la utilización del verbo podrá cobijaría perfectamente desde el punto de vista constitucional iniciativas tan importantes como las que tenemos hoy día en Chile, por ejemplo, un techo para Chile. No es excluyente, en el fondo, lo que dice la propuesta. ¿Tomás? Sí, muy de acuerdo con Marisol y también ligado a la idea de Estado social. Por eso que el Estado tiene un rol preeminente en ciertos elementos, pero no necesariamente tiene que hacerse cargo él personalmente, por decirlo de alguna manera, sino que lo puede delegar, puede regularlo, puede disponer las condiciones sobre las cuales los privados pueden colaborar con el Estado en este cumplimiento de estos mandatos constitucionales. Por eso distinguiríamos entre los mandatos constitucionales, lo que se protege, que la vivienda digna adecuada, y las distintas formas que hay para cumplir esos mandatos que la Constitución le va a disponer. Se dan más herramientas al Estado. Y yo quería hacer alguna observación allí que justamente por recomendación de personas como Marisol y Tomás, en el capítulo de Derechos Fundamentales hay consideraciones generales al inicio y en las consideraciones generales está la progresividad y está también lo del financiamiento, ¿no es cierto? Porque justamente estaba el peligro, ¿no es cierto?, de que tú dijeras hay que hacerlo de manera inmediata y no es así. Y yo pongo como ejemplo, y ahí Tomás, ¿no es cierto?, Marisol tiene mayor conocimiento, y cuando se aprueba la ley de instrucción primaria obligatoria en Chile en 1920, se consagra después, ¿no es cierto? Por supuesto que los 6 años de escolaridad no se consiguen en 1921, no se consiguen en 1925, se van consiguiendo progresivamente. Chile no tiene los recursos. Chile tiene que crear inclusive más tarde la sociedad constructora de establecimientos educacionales, porque muchas de las escuelas estaban pegadas a las parroquias, ¿no es cierto? Entonces, es progresivo. Pero al consagrarlo, bueno, va ocurriendo como en países que se han ordenado adecuadamente. Uno sigue un poco la historia de España, que tiene problemas de vivienda, como los tiene el Reino Unido también, pero tú vas viendo que se va ordenando el Estado para ir efectivamente cumpliendo con ese mandato constitucional. Y ese ordenamiento, por supuesto, que va cambiando la fisonomía del país progresivamente, no es de manera inmediata. Claro, todo esto tiene un periodo. Marisol quiere agregar algo. Marisol. Es que yo creo que Benito ha dicho algo muy importante que es necesario aclarárselo a los televidentes. El derecho a la vivienda es un derecho social y como derecho social hay que conectarlo con la disposición del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas del año 1966, en el sentido de que estos derechos deben irse haciendo carne o concretando progresivamente en la medida que estén los recursos. Porque lo peligroso sería que frente a la lírica
constitucional, lo digo con el mayor respeto, ¿verdad?, de que se garantiza el derecho a la vivienda libre, digna y adecuada, las personas pensaran que aprobado que fue el texto de la nueva Constitución, tienen derecho a exigirle al Estado inmediatamente una vivienda propia. No es eso, sino que en cuanto a derecho social, tiene que darse esta condición de progresividad en base a los recursos de que dispone el Estado. De hecho, hay una norma transitoria respecto Claro, a eso. Sí, y por complementar a Margarita, que desde el punto de vista, por ejemplo, incluso las convivencias de una sociedad, no hay que olvidar que hay familias y personas que llevan años de años esperando. Entonces, no porque salga un nuevo texto, ahora todos tenemos el derecho, entonces, bueno, yo soy el primero que me lo tienen que dar, bueno, ¿y qué pasa con quienes llevan 10, 12, 15 años? ¿no? Entonces, por eso que creo que estamos todos de acuerdo con la gradualidad y cómo cuidar muy bien esas expectativas y manteniendo toda la fuerza que tenga y que todavía tiene el MIMBU a todo esto, que la idea es que se mantenga con ser uno de los ministerios en el mundo que más invierte en la vivienda de interés social. Eso sí que hay que mantenerlo. Quiero ir a otro punto importante para este derecho a la vivienda, está también en el artículo, dice, el Estado garantiza la disponibilidad de suelo, del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada, y además señala que el Estado administra un sistema integrado de suelos públicos. Guillermo. Lo puedo contar sin haber participado de la convención. Esto ya existe. Y con mucha fuerza. ¿Cómo se aplica? Mi mirada, ¿no? Se necesitaba más Estado en los temas de vivienda en Chile, por una serie de razones, ¿cierto? Uno de los temas no menores es que la forma que fuimos construyendo nuestras ciudades, familias de ingresos más bajos en una parte, de ingresos medios en otra parte, familias más altos en otro, tú sabes que los problemas que nos generan incluso de coexistencia, ¿no? Se necesitaba más presencia del Estado. Y uno de los temas que uno dice, bueno, ¿y por qué no se generan más proyectos? Uno es el presupuesto, obviamente, y otro es, si no hay suelo, no hay casas, si lo pongo en ese lenguaje. Se necesitaban herramientas nuevas para el Estado y afortunadamente un acuerdo transversal en el Congreso, de la A a la Z, y lo cual yo lo vuelvo a agradecer incluso ya siendo ex subsecretario. Hoy día el MIMBU tiene herramientas nuevas hace 2 años para hacer gestión de suelo, que implica comprar suelo, ver otras entidades públicas donde se pueden desarrollar, y eso nos ha gatillado que ya desde el año pasado hay muchos proyectos nuevos en suelos nuevos muy bien ubicados. Así que ya existe una ley que se llama la Ley de Integración Social que da esa herramienta, y ahora que quede, no sé cómo decirlo, oleado y sacramentado en la Constitución, por mi lado no más que aplaudir esa mirada. Claro, y yo creo que ahí uno de los elementos que se tuvo en consideración durante un tiempo bien prolongado, por lo menos durante unos 10 años, se construyeron muy pocas viviendas para personas del estrato más bajo, el estrato social más bajo, en el norte, por ejemplo, y se decía que había poca disponibilidad de suelo. Pero tú tenías suelo estatal. Lo que pasa es que estaban en distintos estamentos estatales. No sé, yo vivo en La Pintana, por ejemplo, y en este periodo se compró parte de lo que es La Platina, que es de Línea, que es un estamento estatal del Ministerio de Agricultura. O se compró parte de lo que es el Campo Antumapu, que es un estamento estatal de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y se le compró un pedazo que no utiliza. Y hay harto que no utiliza allí. Entonces, tú dices, habiendo disponibilidad de suelo, te dicen que no hay suelos, pero hay suelos que son de propiedad de algunos de los estamentos del Estado. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas en el norte. Por ejemplo, Ferrocarril del Estado, en La Calera, hay un terreno de 9 hectáreas, me contaban el otro día, que está en el centro de La Calera, que es de Ferrocarril del Estado. Ferrocarril del Estado tiene que informar al Ministerio con este sistema que está disponible ese suelo antes de venderlo a un privado. Antes de venderlo, ¿no es cierto?, o hacer un negocio inmobiliario. Pero este sistema, ¿qué permitiría? Este sistema integrado de suelos públicos. Y aquí también quiero conversar con Marisol y con Tomás, porque además se habla de facultades de priorización de uso, gestión, adquisición de terrenos privados conforme a la ley. Entonces, ¿en qué se puede traducir este punto de la propuesta constitucional? Marisol, Tomás. Primero que todo, si uno mira el texto, que el Estado tiene que asegurar que van a haber suelo. Claro. Punto 1. Todo se deriva a la ley, pero da algunas señales que esa ley o ese legislador tiene que ordenar, por ejemplo, hacer un catastro de suelo. Es decir, tienen que priorizar los suelos que hay en Chile. Por lo tanto, y sigo a Benito, seguramente ahí van a aparecer terrenos públicos que pueden ser usados para el cumplimiento del derecho a la vivienda. Por lo tanto, que eso hoy día no ocurre. No existe ese mandato tan claro. Y 3, yo creo que hay una cuestión bien interesante que le va a corresponder al legislador, que es buscar fórmulas para evitar la especulación, que es una de las consecuencias que siempre concurren cuando hay derecho a la vivienda. Porque las personas dicen, obvio que el Estado tiene que hacerse cargo, tiene que cumplir este mandato y por lo tanto vamos a especular con los precios. Y ahí fija una priorización, una forma de entender que se evite la especular y por lo tanto el legislador tiene que considerar esos 3 elementos y asegurarnos en una fórmula asegurante futura cómo lo va a ejecutar. Solo por un ejemplo, a que estas herramientas, que ya una ley que ya existe hoy día, pero insisto, la Constitución o este párrafo lo dejaría con más fuerza, permite que haya más suelo y si hay más suelo hay más casas, si lo pongo en ese lenguaje. Pero además, que no es menor,
una de las dificultades para construir vivienda de interés social es porque, como lo decía Tomás, el precio del suelo va aumentando. Si hablo de Santiago, puedo dar ejemplos de todo el país en estas temáticas, ¿no? Cuando viene la nueva línea de metro, por ejemplo, la línea 7, no hay que ser un gran experto para saber que una vez que termine, o antes, los suelos de al lado van a valer, no sé, 3, 4, 5 veces más. Si el Estado, si el MIMBU no se anticipa a comprar un buen terreno antes que eso termine, las familias vulnerables no van a poder estar cerca del metro. Ya lo estamos haciendo, eso también lo quiero contar, pero es así de importante. Y por eso que yo vuelvo a aplaudir que haya consensos en estas materias. Marisol quería agregar un punto. Sí, yo quería agregar un punto bien práctico que tiene que ver con que la disponibilidad de suelo se relaciona estrechamente también con las políticas de urbanismo. Tenemos aquí a Guillermo, que fue subsecretario de Vivienda y Urbanismo. La determinación de la política pública de vivienda en cualquier país tiene que ver también con el diseño de las ciudades. Precisamente una de las cosas que se han intentado en Chile históricamente a través de legislaciones específicas, la ley Navarino, la ley Arica-Parinacota en su momento, es lograr que la gente no se concentre en las grandes ciudades y pueda instalarse también en las regiones ayudando a potenciarlas. De tal manera que una política de suelos, a partir de las directrices que se incluyen en la propuesta constitucional, no puede estar separada del diseño urbanístico que queramos darle a ciudades que debieran ser más sustentables y además donde pretendamos una ocupación efectiva del territorio a lo largo de toda su amplia faja. Y aprovechando ese punto, Marisol, aquí de hecho está derecho a la vivienda en la propuesta y le sigue el artículo de derecho a la ciudad. Esto es porque tienen que estar relacionados, ¿no? ¿Por qué y cómo se van a relacionar en esta propuesta? Me imagino que también porque la vivienda digna hace referencia al lugar donde está ubicado, la conexión. Claro, son 3 artículos, pues yo agregaría también el tercero, el vivir en entornos seguros, el 51, el 52 y el 53. Por eso se quedaron juntos, porque, bueno, Guillermo le tocaba vivirlo cotidianamente, ¿no es cierto?, desde el ministerio, a mí, ¿no es cierto?, desde el trabajo me tocaba vivirlo. Si tú logras armar adecuadamente, ¿no es cierto?, un barrio, una ciudad, bueno, esa ciudad es más segura para vivir. Te genera espacio, ¿no es cierto?, de mayor confianza en los vínculos que tú generas. Y hay otro artículo, el 197, que lo que ordena también le permite al Estado ordenar el territorio, donde se van a instalar, por ejemplo, la fábrica, en una cuenca, ¿no es cierto?, dónde va a instalar la ciudad, cómo se va a desarrollar. Entonces, ese ordenamiento territorial que habla Marisol, yo creo que es extremadamente importante. Ya ha avanzado mucho el Ministerio en esto, pero siempre cuesta, ¿no es cierto?, porque tienes que ir haciendo mandatos para poder, que afectan a personas después, ¿no es cierto?, cuando comienza a ordenar un territorio. Pero bueno, el derecho a la ciudad es un derecho fundamental que amarra, ¿no es cierto?, el derecho a la vivienda. Sin derecho a la ciudad, bueno, puede seguir construyendo viviendas en las periferias, armando guetos y causándole mucho daño a las familias. Sin una planificación. Es tan desde mi prima, yo creo el de todo, y Benito, de todos, ¿no? Es tan importante que una sociedad defina el derecho a la vivienda digna, ¿no?, y a la ciudad por lo siguiente. Años atrás, yo sé que uno puede ser buen general después de muchos años, construimos hace 30, 40 años, ¿no?, muchas viviendas, sobre todo en departamentos pequeñitos, ¿cierto? Dejémoslo, no quiero hablar de ningún lugar especial para no estigmatizar nada, ¿no? Pero claramente en muchas partes construimos viviendas que no fueron dignas completamente. Y como bien dice Benito, perdón, y muchas en la periferia, por ende no estaba tampoco el derecho a la ciudad. Y cuando tú concentras miles de familias de ingresos bajitos en condiciones muy precarias, lejos de donde hay centros de salud, de educación, lo que tú quieras, tienes problemas graves. Entonces, por eso es tan importante que estas dos cosas estén juntas. Una buena vivienda en un buen entorno, pero que tengan el acceso a todos los servicios de la ciudad como lo puede tener cualquier otra persona. ¿Se ve esto en la experiencia internacional? ¿Derecho a la vivienda relacionado con derecho a la ciudad en los textos? ¿En la experiencia? Yo creo que es bastante novedoso. Lo que más hemos visto en el derecho comparado es el reconocimiento del derecho a la vivienda, no así del derecho a la ciudad. Y lo hemos comentado con Tomás en algún momento aquí en el país que queremos. El derecho a la ciudad tiene que ver en todo caso con el rescate de los entornos públicos y eso es muy importante.
rescatar un poco la vida de barrio, y por eso que Benito tiene mucha razón. Hay una especie de concatenación, derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, pero también en entornos seguros y libres de violencia, porque yo no voy a salir a la plaza ni voy a llevar a mis niños a jugar en ella si siento que ese aspecto de la vida pública o de la vida en la ciudad no me merece seguridad. Sí, y ahí el estándar que está fijando la propuesta es bien alto. ¿En qué sentido? Que el derecho a la ciudad, como dice Marisol, tiene que ver con aquellos espacios públicos, pero con la inclusión, con una lógica inclusiva. Es decir, no solamente salir del espacio privado, sino también que las personas que habitan la ciudad puedan disfrutar la ciudad, puedan hacer la suya, puedan, ya sea a través de espacios públicos, parques, la seguridad. Y también se liga el derecho a la vivienda en el sentido de que esa vivienda tiene que permitirle vivir, y eso significa tener acceso a servicios públicos, a la educación, a la salud, y eso conforma una ciudad. Y como decía Guillermo, no armar guetos que en el fondo dejen fuera de la ciudad, porque curiosamente están dentro, pero al final del día están fuera, a un grupo considerable de personas. Claro, no están conectados. Claro, ahora, excluyen, ¿no? Claro, ¿qué hacemos con los campamentos? Tenemos esta propuesta de derecho a la vivienda digna, ya hemos conversado de qué significa, qué puntos tiene el rol del Estado. ¿Qué hacemos con los campamentos pensando en este derecho a la vivienda en la propuesta constitucional? Benito. Bueno, yo creo que hay un plan de emergencia ya que el Ministerio ha definido. Y eso es política pública. Claro, eso es política pública. Yo creo que no le corresponde a la Constitución meterse directamente, ¿no es cierto? Hay una norma transitoria, ¿no es cierto?, que afecta, pero coincide mucho con lo que el Ministerio está haciendo. No tenemos, y lo que yo creo que va a beneficiar es el sistema integrado de suelos públicos, porque una parte de lo que requieres es el suelo, otra parte, por supuesto, el financiamiento, como decía Guillermo. Pero si comienzas ya a tener un único sistema integrado de suelos públicos, bueno, vas a poder disponer de mayor cantidad de suelo para futuros proyectos, que ya el Ministerio, como nos comentaba Guillermo, lo está realizando ahora, ¿no es cierto?, y lo está teniendo. Y yo creo que allí, eso sí, hay que ir respetando, ¿no es cierto?, los años de espera de las familias, porque recordemos que muchos de los comités de allegada y allegados, especialmente, ¿no es cierto?, los territorios donde uno vive, son comités de mucho tiempo con muchas familias allegadas, ¿ya? Ellos están esperando hace mucho tiempo vivienda. Hay familias, ¿no es cierto?, de 10 años, 7 años, hasta de 15 años que han salido en el último tiempo. Y eso, ¿no es cierto?, nos tiene que llevar a ordenar que eso siga siendo ordenado, porque si no, se nos puede generar, ¿no es cierto?, una falta de priorización que termine dañando a la familia y termine haciendo que las familias desconfíen de un sistema en el cual tiene que prevalecer un mínimo de justicia en el trato a esas familias. Guillermo. Claro, y para conectar lo que explicaba muy bien Benito y solo reforzarlo una mirada técnica, el déficit en Chile se mide por 3 categorías. O es una familia que está hacinada, o una familia que está allegada, o una familia que está en campamento, básicamente. Es como una vivienda precarizada, que se llama, precisamente campamento. Y todo esto está muy conectado. Lo que uno le llama está el campamento visible, pero está el campamento invisible, que son las familias. Uno antes de un campamento es porque tampoco estabas necesariamente en tan buenas condiciones, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante desde lo programático, y el MIMBU lo hace, uno va trabajando con las familias de campamento, pero también con las familias allegadas y también con las familias que estén en problemas de hacinamiento. Pero insisto, pero sin saltarse la fila, o si no se nos... O sea, ahí sí que es para que genere más rabia aún, ¿no? Guillermo Rolando, ex subsecretario de Vivienda, Benito Baranda, ex convencional, también trabajando por años en este tema. Marisol, Tomás, muchas gracias como siempre. Bueno, nosotros vamos cerrando esta conversación. Esperamos que les haya servido para conocer más de uno de los artículos de la propuesta constitucional. Los invitamos a descargar la propuesta. Vayan a 24horas.cl, léanlo, está dividido por capítulos. Si les gusta leer a través de internet, infórmense, vean este programa de nuevo. Está el código QR para que puedan descargar la propuesta. Les agradecemos habernos acompañado y, por supuesto, los dejamos invitados a la próxima semana para seguir conversando del país que queremos.